Mientras en lo íntimo de nuestro corazón palpite el alma judía, y dirigiéndose al oriente, nuestros ojos hacia Sion anhelan, entonces nuestra esperanza no estará perdida. Esa esperanza que tiene 2000 años de tornarnos un pueblo libre en nuestra tierra, la tierra de Sion y Jerusalén. Jerusalén de oro, Jerusalén bronce y luz, de todas tus melodías yo soy cantor. Tu nombre abraza mis labios como un beso angelical. Si te olvidare, oh Jerusalén, ciudad de oro. Shalom, shalom, Jerusalén. Paz sea a ti. Cuando el Mesías vuelva a ti, alabanza encuentre en ti. Pedid por la paz de Jerusalén, sean prosperados los que te aman. Sea la paz dentro de tus muros y el descanso dentro de tus palacios. Por amor de mis hermanos y mis compañeros diré yo, la paz sea contigo. Por amor a la casa de Jehová nuestro Dios, buscaré tu bien. Por amor al Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo, sea la paz y victoria a Israel, nuestra tierra. Amén. Buenas tardes para los integrantes de la Fundación Generación Extrema de la universidad. Hoy venimos a hablar de lo que es el Medio Oriente, esa pequeña franja de tierra que es Canaán, que queda entre el mar Mediterráneo y el río Jordán, que está influenciado por dos grandes polos, la Mesopotamia y Egipto, los dos grandes extremos. Este lugar que Dios ha escogido para los tiempos proféticos, este lugar que es necesario entenderlo para saber cuál es el fin que nos corresponde a cada uno de nosotros, la gloria maravillosa del Señor o las profundidades de la tierra con el infierno. En ese lugar es el que el Señor colocó su Mesías, Yeshua HaMashiach, Jesús nuestro Salvador, para que Él entendiese y nos hiciera entender que era el propósito del Padre estar ahí, narrándonos la misma historia de este precioso oasis de tierra que es Canaán, que tiene los maravillosos templos y los maravillosos sitios históricos donde usted va a aprender la historia de nuestro Señor. Quédese con nosotros hoy en Generación Extrema, y así tú tendrás la profecía, las culturas, las razas y la raza que hoy corresponde a Israel, nuestra raza que somos adoptados al olivo puro. Dios me los bendiga. Bueno, la historia del Medio Oriente. Acordémonos que en la historia del Medio Oriente, mis queridos hermanos, hay que entender el lugar. ¿Qué poblaciones habían en ese lugar? Acordémonos que había una población que estaba en la mitad de lo que eran Mesopotamia y Egipto. Esa pequeña franja que quedaba desde el río Jordán y el mar Mediterráneo es Canaán. Ya acabamos de hablar de que está con quiénes países hoy en día lo conforman. En ese tiempo habían dos civilizaciones, dos poblaciones, dos estructuras de personas, de culturas que estaban en ese momento, que eran los que estaban en la costa del mar Mediterráneo y los que estaban en el desierto. Los que estaban en la costa se llamaban fenicios. Estos hombres, estos fenicios, tienen una maravillosa historia de todo lo que hicieron. Estos fenicios
como ya tenían el hierro, tuvieron muchas peleas por medio de las guerras, las ganaban por medio de las armas. Estos fenicios también hicieron el primer abecedario, que también Abraham lo tomó de ahí cuando estaba en Ur de los Caldeos, porque todo se concordaba uno con el otro, y se hizo el primer alfabeto. Alfabeto. No estoy hablando de jeroglífico, que era lo que tenían, por decir algo, los egipcios. La parte de la papirología egipcia es más jeroglífico. Geo, que quiere decir Dios, geo, que quiere decir sagrado o Dios, y grafo, que ya es escritura o símbolo. Estos fenicios hicieron el primer alfabeto, con 22 consonantes, que tenían un significado cada letra. Abraham, como le digo, ya lo estaba usando en Ur de los Caldeos, ahí cerca de la Mesopotamia. Por eso Abraham supo. Pero ¿dónde despertó estos fenicios todos esos grandes inventos? Hicieron el vidrio, hicieron el hierro, hicieron el alfabeto, hicieron la mayor forma de transporte que hubo en ese tiempo, los barcos. Esos barcos donde conquistaron, incluso llegaron a Inglaterra, pudiendo conquistar muchas nacionalidades debido a este invento. Pero ¿de dónde viene? ¿De dónde lograron estos fenicios? Acordémonos, yo les mandé por el canal de WhatsApp el significado de los descendientes de esta región. Los descendientes de esta región que viene desde la parte de Noé, de Sem, Jafet y Can. Estos tres hijos de Noé, que vienen y se desarrollaron a la historia natural de hoy en día. Estos se desarrollaron cada uno con su población, cada uno, y ahí salieron los que llamamos hoy africanos, los que llamamos asiáticos, los que llamamos europeos, los que llamamos hoy en día americanos. Ahí de Jafet salieron los que entraron a Centroamérica. Usted no sabía esto. Pasaron tiempos y tiempos para que se desarrollasen cada uno de lo que son las culturas. Lo vamos a ver en el gráfico siguiente. ¿Cuáles eran los secretos que tenían los fenicios? ¿Cuáles eran los secretos que tenía Noé cuando el Señor le dijo que hiciera la barca? Esa barca fue la herencia de Noé en sabiduría para sus hijos, Sem, Can y Jafet. Con esa barca los fenicios sacaron adelante sus poblaciones. Como les decía, hay dos culturas tanto desde el mar Mediterráneo hasta los desiertos. En los desiertos está Israel, la población del Señor, y en el Mediterráneo están los fenicios. Estos fenicios hicieron muchas cosas grandes. El Señor quería sacar a la tierra prometida. ¿Cuál era la tierra prometida? Canaán, donde estaban estos inventos, donde estaba ya la letra, donde estaba la agricultura, donde estaban los transportes. Las grandes hazañas salieron desde los fenicios. En Fenicia, si ustedes se acuerdan, había una mujer llamada Livia cuando Pablo empezó a hacer lo que se llama el talí o las tiendas. Nos han dicho que el apóstol Pablo hacía tiendas de campaña. No, él hacía talís. Hay algo grande de los fenicios que fue también todo lo que era la parte de los tejidos. Esos tejidos que fueron hechos cada uno a mano y con grandes colores. Esos colores, había un color en especial que era el azul púrpura, que lo usaban los sacerdotes para lo que es el efod. Pablo hacía los talís con esa tinta de un caracol que llama el caracol del sol, el caracol guisol. Ese caracol guisol es un caracol que se da allá y que esa tinta, al destrozar el caracol, que se tiene que destrozar en el día para que dé ese color de acuerdo a el bordado que necesiten, estaba allá en los fenicios. Pablo dice en la carta de que él fue allá, y en Hechos dice que él fue allá a donde Livia y empezó a comprarle el caracol púrpura para hacer los talís. Los talís, mis queridos
Los talís. Los talís es la prenda que tienen los judíos, que es como la que nosotros llamamos ruana, es una color blanca con color azul, pero también estaba todo lo que es la prenda sacerdotal con el azul púrpura que el Señor mandó hacer en las Escrituras. Estos talís los hacía Pablo. Él nunca hizo carpas de esas de llevar al desierto. Para hacer una carpa de desierto se necesitan casi 30, 40 personas y para transportarla el mismo número. Pero acordémonos que en el desierto habían muchos peligros, había muchas personas que querían matar. Así que Pablo trabajaba haciendo esos talís, que quiere decir carpa o lugar secreto. Cuando se tapan delante del Señor, estas personas, ese lugar secreto es la carpa delante de Dios para poder entrar a ministrar. Pablo los hacía y por eso en Hechos 16, si ustedes van en las Escrituras, Pablo visita a Livia, que era una vendedora de púrpura o era vendedora de esta tinta que sacaba del caracol. Muchas veces nos han enseñado por no estudiar, por no irnos a las Escrituras, a la raíz. Pero bien, vámonos más atrás. Estaba hablando de que en Fenicia se encontró junto al río Tigris, que quiere decir rápido, y Éufrates, que quiere decir paraíso, lugar de donde se encuentra esa maravilla de agua. En esos dos lugares, hoy la National Geographic ha dicho que de ese lugar salió la descendencia de población, lo que llamamos Homo sapiens, o lo que llaman ellos Homo sapiens, hombre pensante. ¿De dónde? Del Tigris y el Éufrates, del Gizón y el Tizón, que es donde están el jardín del Edén. De ese lugar, la National Geographic descubrió hoy lo que la Biblia ya decía, que el hombre verdaderamente pensante salió del jardín del Edén. Pero estos buenos datos de la historia. Llega Noé, el Señor le da a Noé los secretos de la población. Acordémonos que en el arca de Noé 8 personas se salvaron. Noé, su esposa, sus hijos y las esposas de sus hijos. Las esposas de sus hijos no venían de la descendencia del Señor, venían de lugares de las tierras bajas, donde Caín estaba. Así que cuando entró al arca, el Señor hizo un pacto con Noé, que nunca iba a volver a destruir, que es el arco iris. La Biblia habla de 7 pactos que Dios hace al hombre. El hombre no puede pactar con Dios, mis hermanos. Dios pacta con el hombre nunca va a poder pactar con Dios, y eso lo veremos en ofrendas, diezmo y pactos. Hoy en la clase que se llama, lo que se habla hoy en día en las iglesias, de lo que es la mayordomía, pero nosotros lo vamos a ver en lo que es realmente el Kibú, que es el gobierno establecido por Dios. El Kibú, la forma de gobernar realmente como Dios quiere que gobierne. El Señor le entrega los secretos a Noé, y Noé a sus descendientes, y los descendientes, de ahí salió las grandes barcas de los fenicios. Imagínense, está hablando la historia que el mismo Noé dio el secreto que hoy en día conocemos como las barcas. Los instrumentos de guerra en ese tiempo, ¿cuánto tiempo duraban de ir de un desierto a otro con caballos, con camellos? Y llega este descubrimiento que se le dio de padre a hijo. Y sigamos, estos fenicios encontraron esa forma, hicieron el alfabeto y se pudieron cada día destacar más en la historia. Pero más adelante, un hombre, Abraham, que sale de Ur de los Caldeos, empieza la historia de los que se llaman beduinos o israelitas del desierto. Acordémonos que los fenicios estaban en la costa, hicieron lo que son las grandes embarcaciones, la guerra, la cultura. Los cananeos hoy en día quiere decir comerciante, porque viene de una tierra de comercio. Pero vámonos a los desiertos, a ese clima de sol, a ese clima de arena, y a ver la historia de lo que Dios tiene para su pueblo.
Quiero que pongan mucha atención en este trayecto de la clase. Para que haya una genealogía tiene que haber algo fundamental: sangre. Esa sangre es el ADN que llamamos nosotros, es la descendencia de padre a hijo. Acá nace un hombre, Abraham. Abraham, Dios le da una promesa, esa promesa establecida y que será con los confines de la tierra. Una promesa que va a tener más descendencia que las estrellas. Abraham tiene dos hijos. Un hijo que era con la esclava y un hijo que era la promesa del Señor establecido. ¿Por qué la promesa del Señor establecida? Más adelante se lo voy a corroborar con la historia. Abraham tiene a Isaac y empieza la historia. Hay una descendencia sanguínea tanto para Isaac como para Ismael. Abraham está con Sara y con Agar. Hay una entre las leyes que hoy se conocen como las leyes del Corbán, una ley establecida del Levirato que dice que si la esclava se sienta en las rodillas de su señora y tiene el hijo de la esclava va a ser para la señora. Eso lo hizo Abraham con Sara y tomaron al hijo de Agar. Pero más adelante, en la misma carpa, en el mismo Sucot, que llamamos nosotros en hebreo, que quiere decir carpa, en el Sucot estaban establecidos y Agar ya despreciaba a Sara. Cuando llega Isaac, el hijo de la promesa, el hijo que Dios decía, el hijo de la heredad por sangre tanto de Sara como de Abraham, Agar pasa al segundo plano. Sale Agar y desprecia a Sara, y Sara le dice a su esposo que es necesario que ella se vaya y que la eche. Después el Señor le dice y le corrobora, el Señor le confirma a Abraham lo que dijo su esposa y que debe hacerlo. Abraham saca a Agar al desierto, y ahí es el desenlace de la historia de las dos grandes religiones monoteístas que hay, esas dos grandes religiones monoteístas que están en conflicto hoy en día. De ahí se desprende la guerra santa y es necesario que usted la entienda. De ahí usted va a comprender cómo salieron estas dos razas que se están hoy en día matando y que son las razas de la profecía bíblica. Agar sale al desierto, óiganme muy bien, y el ángel de Jehová, estoy hablando del Dios vivo, el ángel de Jehová, el ángel protector, le había dado una promesa a Abraham que iba a sustentar a Agar. Ese ángel abre la peña y le da agua, y dice que no tuviera preocupación a Agar porque iba a salir una descendencia de ese pueblo. Más adelante también Abraham le da a Isaac. Isaac, hijo de la promesa de Abraham, tiene dos hijos. Y acá es donde se fundamenta las 12 tribus de Israel. Abraham tiene a Isaac, Isaac tiene a Jacob y a Esaú. Jacob y a Esaú. Y ahí es donde empieza la historia de lo que es las tribus de Israel. Bueno, Jacob,
o Jacob en hebreo. Muchas veces hemos hablado de Jacob como suplantador. Eso era lo que nos enseñaron los maestros bíblicos que teníamos. O ustedes, muchos de ustedes todavía creen que Jacob es suplantador. Jacob en el hebreo original no es suplantador. Así que, hermanos, vamos a establecer que es Jacob. Jacob es un nombre hebreo que viene de dos letras. La primera es Yod, ya más adelante van a ver el cuadro. La otra es Kabed, que quiere decir Yod, mano, y Kabed, que quiere decir talón. Cuando nace Esaú, dice que Jacob lo tomó del talón para así ganarle el lugar. La raíz de Jacob quiere decir protegido de Dios. Él simplemente no usurpó el trono. Algunos creen que él fue un suplantador por lo que hizo en las lentejas con su hermano Esaú. Simplemente él pidió lo que se había ganado. Esaú se arrepintió y despreció la primogenitura, la sangre. Y Jacob simplemente lo que hizo fue tomar lo que él despreció. Lo tomó del talón. En la misma manera, Labán lo quería cuando estaba peleando por Lea y Raquel, sus esposas. Labán lo quería tener subyugado ahí, lo quería tener esclavizado. Simplemente Dios le dio la forma de cómo coger las ovejas ya pintadas, porque Dios le dio el secreto. Él nunca fue un suplantador, él fue un protegido de Dios. Y es lo que quiere decir el nombre Jacob. Jacob, para que continuemos con esta es una perla, era una perla para que entendiésemos el nombre real en el hebreo, que no era lo que nos habían enseñado. Jacob, de ahí se desprenden las 12 tribus de Israel. Pero viene la parte sanguínea. Por las 12 tribus, más adelante, sale la sanguinidad de lo que es Yeshua, Jesús. Esa sanguinidad que la da a padre a hijo hasta que llega David, y de David sigue de padre a hijo hasta que llega a María, y de María llega a Jesús. Ojo, María era la que tenía lo que era la descendencia sanguínea, no José. Tanto la Reina Valera en Mateo 1 está mal interpretada en la Reina Valera, porque ponen a José su esposo, y en el original no dice que es su esposo. Cuando habla de José, más adelante lo vamos a estudiar en lo que es la escritura de Mateo 1 en el hebreo, porque ya se descubrió el libro de Mateo en hebreo. Lo tenían los nazis recopilado y se descubrió, y ahorita lo están estudiando los grandes eruditos, y quita ese error, donde están las 14 genealogías que habla la palabra de Dios, y dice que de ahí llegó la parte sanguínea. Era para que usted entienda la importancia de lo que es la sanguinidad, lo que es la herencia. Llegó a ser Yeshua el heredero por medio de la sangre de su descendencia, como decía Isaías. De la misma manera, se desprendió otra tribu. Acordémonos que Abraham tuvo a Isaac, a Ismael. Ismael se le apareció a Agar, el ángel del Señor. Y ese ángel del Señor le dijo que iba a tener una descendencia. Más adelante, siglo V, ojo, estamos hablando del siglo V después de Cristo. Ya habían libros de los judíos, escritos de los rabinos, habían escritos cristianos, porque ya habían cartas de Pablo, cartas de
Santiago, cartas de Efesios, de los Filipenses, ya había algo escrito en el siglo V. Y nace un hombre en este siglo, en el siglo V, Mahoma, que viene con la descendencia, acordémonos, de Ismael, porque tenía una promesa, la promesa del Señor cuando a Agar se le apareció el ángel. Pero Agar era ¿qué? Acordémonos, se le aparece el ángel, pero Agar era egipcia. Así que toda su formación fue egipcia y no con las leyes cananeas, no con el levirato, no con el levítico o con las leyes que el Señor había colocado a Abraham. Así que ella viene con su descendencia del Señor, pero también con sus conceptos personales. Agar le enseña a su hijo sus enseñanzas egipcias y él viene con una mente establecida de que el ángel del Señor se le había aparecido a su mamá y los había salvado desde el corazón. Pero su fundamento fue errado desde el principio. En el siglo V aparece un hombre que le llaman profeta, Mahoma. Mahoma simplemente era un guerrillero que mataba a diestra y a siniestra. Y un día él, allá, diciendo en la Meca, que se le apareció en una cueva el Dios de dioses. Ese Dios de dioses que no había visto nadie. Así que él en la Meca se fue y hizo un libro. Ese libro que hoy conocemos, gran libro que llaman hoy en día, que dice que es el único libro, que es el Corán. Ese Corán que ha establecido unas reglas. Así que tomaron los libros cristianos, tomaron los libros rabínicos y tomaron los escritos de este hombre, hicieron el Corán. El Corán está repetido por la palabra de Dios. Tiene la palabra incluida en el Corán y en los libros escritos y los libros de religión, e hicieron una mezcolancia, una reunión, una ensalada de letras y sacaron el Corán. Pero veámoslo en la parte sanguínea. Dice que Mahoma viene de la ascendencia de las 12 tribus de Ismael, ismaelitas. La palabra de Dios dice que saldrán 12 príncipes, pero a los hijos de él le llama reyes, 12 reyes. Ahí el mismo Dios está colocando la supremacía de lo que era realmente el linaje de él. Toma los 12 príncipes y sale la descendencia, porque acá lo que vale, acuérdese, es la sangre. De esa tribu de Ismael salen 4 razas. Una que eran monjes, que eran los que seguían el Corán de acuerdo a la palabra y hacían la parte religiosa. Otra que eran los injertados al Corán. ¿Cuáles son los injertados? Que no vienen con sangre, pero son injertados. Acordémonos que nosotros también somos injertados al olivo puro, porque nuestra descendencia no es sanguínea, nuestra descendencia es de fe, pues ellos también tienen una descendencia de fe. Entonces la primera raza eran los monjes, la segunda raza que viene es los que creyeron por fe que Mahoma era su Señor. Acordémonos, siglo V, no estamos hablando desde el inicio de la historia como lo dice las Escrituras al pueblo de Israel. Ellos por fe creyeron, es el segundo pueblo. El tercer pueblo son los guerreros que pelean y son los que batallan y vienen también de la heredad de lo que era Mahoma como guerrero, y que dice que la guerra santa morirán y tendrán un Edén cuando mueran y estarán al lado de Mahoma. Estos guerreros es la tercera. De ahí se desprende el Al-Qaeda, los chiitas y los hititas. Estos de ahí se desprenden de eso. Entonces van 3 monjes, los que creen por fe, los guerreros y por último los musulmanes, que son por pueblo, que no tienen ni guerra con la religión, ni guerra con los guerreros, ni guerra con los sino son simplemente el pueblo que creyó y son
árabes que vienen con esa religión de tiempo a tiempo, aunque no sean sanguíneos, vienen de otra tribu. Son las 4 tribus que vienen de los ismaelitas. De ahí viene lo que es la descendencia de chiitas, haititas y la pelea de hoy en día. Tenemos en sí que los israelitas tienen 12 tribus y que somos nosotros de las 12 tribus adoptados al olivo puro, y que los musulmanes tienen 12 tribus y que también están unos adoptados al olivo de ellos, que no es el puro, sino es el olivo de Mahoma. Teniendo esa ideología, esa visión de quiénes son los dos pueblos, acordémonos que el Señor le dijo que iban siempre a tener una descendencia donde la genealogía heredera o la heredad iba a ser por el mayor, y que siempre iban a haber conflictos y guerra en el pueblo. ¿Cuál es la razón? Mahoma en su pueblo, a su pueblo y a su libro, dijo que Alá, que era el Dios, que Alá quiere decir el único Dios establecido, que era uno de los dioses egipcios que Agar le había dicho, que iba a descender en lo que hoy llamamos Jerusalén o Jerusalén. Jerusalén en hebreo o Jerusalén en español. Jerusalén es el lugar que Dios escoge para que descienda el templo del Señor. Salomón había hablado del templo del Señor también en Jerusalén. Ahí David hizo el templo de Salomón, por medio de su padre hizo el templo de Salomón, que es el templo del Señor. Hoy en Jerusalén están las ruinas o los muros de lamentaciones que llamamos como el templo donde era el templo del Señor, que era el templo que construyó Salomón. Pero más adelante también, ya después, los que llamamos hoy árabes colocaron la mezquita de Omar, o la mezquita de la Roca, que queda en la mitad de Jerusalén, y dice que Alá va a descender. En la profecía de los musulmanes, Alá va a descender en la mitad del templo de Salomón. Pero también decimos que Jesucristo va a descender en poder y gloria ahí. Se rajarán los dos muros y se rajarán los muros y las murallas y descenderá nuestro Dios. Ese es el problema, el conflicto de Jerusalén, porque es la tierra santa. Y ninguno de los dos va a dejarla ni a uno ni al otro, porque su Dios, nuestro Dios todopoderoso, verdadero, va a descender, y el Dios de Ismael, de los israelitas, de los musulmanes, va a llegar a ese lugar. Es el conflicto que hay, una porción de tierra, y es lo que está tratando de salvaguardar cada uno de los dos mandos. Fátima, que era la hermana, hizo la descendencia por medio de Alí y siguió Mahoma. Pero acordémonos, el libro del Corán aparece después del siglo V. La Torá, la Taná o la Vieja Achá, lo que llamamos Biblia, ¿desde cuándo está escrito? ¿Quién es el verdadero Dios? ¿A quién se le dio Dios la promesa? ¿Quiénes son príncipes y quiénes son reyes? ¿Quién tiene la verdad? ¿De dónde salió el profeta Mahoma si no fue de un guerrero? Destruyendo casas, niños matando, ancianos, quemando poblaciones. ¿De dónde salió nuestra palabra de Dios? ¿Quién fue nuestro profeta? ¿Quién fue el anunciador de la buena nueva? ¿Qué decía Isaías de acuerdo a la palabra de nuestro Salvador? Para que lo medite. Y esta es la historia del pueblo de Israel y de Ismael, de israelitas y árabes. Todo eso fue en Canaán. Todo eso fue en la historia verdadera que usted debe conocer cada día más. La descendencia del que el Señor nos quiere guardar. Bueno, ¿y de dónde salieron estas razas?
¿Cómo sabemos que realmente el hombre salió de allá del Tigris y del Éufrates pensando y saliendo estas culturas? Pues bien, la historia tenía que corroborarlo. Hubo un escrito, se llama Gilgamesh. Usted lo puede buscar por internet, ¿cierto? Y habla de que era una novela ficticia donde era el primer escrito por unas piedras que se estableció con un alfabeto, y era la historia de que el hombre puede aprender, o empezó los primeros enunciados escritos. En esas piedras estaban establecidas los escritos del primer hombre. Y ahí sabemos que se brincó de prehistoria a historia. Gilgamesh, esta fábula que habla de dioses y de la mitología, habla de que fue este rey Gilgamesh a un lugar y que fue salvado por un dios, y que habla de una barca que salvó al universo entero de que no se condenase. Está hablando de Noé. El primer escrito real, histórico, de que el hombre se vuelve pensante, del salto de la prehistoria a la historia, ahí está enunciado la palabra del Señor. Maravilloso, estupendo. Dios corrobora de nuevo que en esos escritos históricos, donde ya no hay prehistoria y se salta la historia, donde está escrito, está el mismo Dios poderoso. Fue una historia que en el siglo XV, un hombre, cuando estaban en los descubridores grandes de los tesoros, este hombre que era un mayordomo, ya habían encontrado la primera serie de esta fábula. De Gilgamesh. Este hombre salió a Israel a buscar la segunda piedra donde terminaba esta fábula, porque en el siglo XV se había colocado la primera serie. Prácticamente haga de cuenta que eran 2 capítulos lo que hoy tenemos en la televisión. Era un primer capítulo, la piedra que habían encontrado. Así que este hombre sale y se vuelve como descubridor, arqueólogo, y se subió a una montaña, encontró allá un árabe pequeño y le dijo que de dónde habían sacado esa piedra. Este árabe, ya el hombre había perdido todo el dinero, todo. Este hombre se fue detrás de este árabe, y era un beduino, también un pastor, y le dijo que allá había encontrado encima de esa montaña, sin formación de alpinista, sin cuerdas de protección. Este hombre subió a mano y vio a mitad de la roca la segunda piedra que hablaba de Gilgamesh, el final. Y ahí en la segunda piedra corroboraron que Dios hablaba del arca de Noé. La misma historia mostrando que Dios existe. Y así vemos que fenicios tienen secretos ocultos, que Canaán tiene secretos ocultos, que en esta región que tenía que pasar Europa, Asia y África para poder pasar al otro lado de lo que era Egipto, era ese lugar, esa franja que era rica en tanto cultura, en tanto idioma, en matemáticas, en ganadería y sobre todo en las promesas de Dios. Era el lugar por donde tenían que cruzar. Los fenicios fueron establecidos, que venían de la parte de Canaán, los cananeses, que venían por parte de Can, el hijo de Noé. Eran muy grandes en la parte cultural, en la parte histórica, en la parte científica. De ahí, acordémonos que salió una raza también que bajó hasta Egipto y desarrolló lo que eran las pirámides. Las pirámides que hoy están en Egipto son desarrolladas por los pueblos de los hijos de Noé.
Hoy también acordémonos que Jafet salió uno de los hijos a Centroamérica. Lo corrobora la historia. Usted puede buscar la descendencia de Noé. Ahí dice que los centroamericanos. Por eso los centroamericanos, los aztecas tienen también las pirámides. Se desarrolló por medio de los hijos de Noé. Fueron muchos secretos que el Señor colocó. No son los extraterrestres, no son los fantasmas. Es la misma sabiduría de Yod-Hei Vah-Hei. No hay vocales, son consonantes. El nombre del Señor es Yod-Hei Vah-Hei. Lo vamos a ver más adelante en los nombres de Dios. Y acá, en la historia, está corroborando de dónde el hombre sale de prehistoria a historia, de dónde el hombre, aunque nosotros ya sabíamos que salimos del jardín del Edén, que el hombre se predominó ahí, que no hubo más descendencia, sino fueron así, pero el Señor corrobora por medio de la historia. Génesis 1 habla de que hay un tiempo Kairos y un tiempo Cronos. En el tiempo Kairos fueron millones de descendencia. Yo oía a un pastor diciendo que eran 7 días. Nosotros no podemos dañar la historia de esa manera. En el rayo decía que siempre fueron 7 días del día y la noche. Y acordémonos que el Señor no había colocado ni en el primer día, ni en el segundo, ni en el tercer día. Hasta el tercer día colocó los astros. O sea, no había forma de medir del día a la noche, porque era tiempo Kairos. Y ya llegan los fenicios y establecen su tierra. Que Dios le dijo que iba a dar una descendencia y que iba después a Moisés. Ya llega Moisés y dice que va a haber una tierra prometida. Esa tierra prometida es Canaán, donde tienen todas esas maravillas y han encontrado cosas grandes y se han descubierto cosas grandes. El Señor lo tenía para su pueblo. Pero por la desobediencia del pueblo duraron 40 años en el desierto, sacándolos ya de ese lugar por medio de su también sabiduría, quitando las plagas, colocando los faraones en su sitio. Llegan y les colocan los 10 mandamientos, el decálogo, que son 613 misbot, no son solo 10 mandamientos, pero está entre los 613 misbot o mandamientos el decálogo. Misbot quiere decir mandamientos en hebreo. Llega Moisés y empieza a desarrollar una nueva población, una población del Señor que iba a cumplir y que iba a ser oído por todos los lugares de la tierra. Esa población que ya llega con Moisés y que va haciendo cada vez más descendente y ascendente hacia los confines de la tierra. Dios ha dado una promesa, Dios ha dado una historia, Dios ha dado una cultura, Dios ha dado promesas, cultura e historia, pero también entre ellas ha colocado su firma. En la palabra de Dios hay un código, que es el código del Señor. En la Torá, si usted escribe la Torá, cada 7 letras sale la palabra Torá. Cada 7 palabras sale la palabra Torá. Esa es la firma del Señor. Busque en la historia lo que habla la Torá. Es el único libro escrito que está firmado por su Señor. Y así vamos corroborando lo que es Canaán, lo que es la tierra prometida. Nos hace falta hablar del petróleo, nos hace falta hablar de lo que viene, la guerra de la política y la cultura, que lo vamos a ver más adelante. Nos hace falta hablar de la profecía. Y todo esto es historia. Todo esto tú tienes que saberlo para cuando alguien le venga y le diga: es que la única religión son los musulmanes, es que la única religión que tenemos, ¿cierto?, son los chinos, los árabes, Buda. Conozco todos los dioses y todos los dioses tienen tumba, pero solo hay uno que no se le encontró la tumba, y esa tumba
no está establecida porque Él resucitó. Yeshua HaMashiach, Jesús nuestro Señor. Es nuestra fe, nuestra descendencia sanguínea. Somos injertados al olivo puro. Y eso que no he hablado de los sefartitas, que los sefartitas lo vamos más a ver adelante, donde dice que todo judío fue establecido en Sudamérica por Cristóbal Colón. Usted viene de descendencia, puede ser israelita. Usted puede venir de la descendencia de Boyacá, de lo que es la parte antioqueña, de los tolimenses. Por eso ellos tienen el sombrero negro, la ruana, lo que llaman acá la alforja o talí, el kipá, que era la cubierta. Por eso sabemos cultivar en luna, porque los hebreos cultivaban en luna y nuestros campesinos cultivan con la luna, con un calendario lunar. Pero más adelante lo veremos. Lo importante es que empezamos la historia y que Dios tiene cosas maravillosas para contarnos. Árabes, porque tienen el símbolo de la luna, porque es que los puntos cardinales de Canaán forma una luna, y esa luna la tomaron porque dice que Alá va a dar esa región para ellos. Esa región ya fue establecida desde el tiempo de Abraham. Espero que les haya gustado el inicio de la parte de la historia de lo que es los cananeses, lo que es la parte de Canaán, los israelitas, los ismaelitas, los sufis, lo que es Al-Qaeda, lo que es los chiitas y los hititas, que es lo que tenemos que cada día conocer más. Esto son pinceles de historia. Usted tiene que ir más profundo, tiene que meterse a la historia, tiene que estudiar en internet. La tarea es que usted entre y estudie lo que he dicho acá, que corrobore. Y eso son horas por internet que lo tiene que hacer. Dios los continúe bendiciendo. כשהלב בוכה, רק אלוהים שומע, הכאב עולה מתוך הנשמה, אדם נופל לפני שהוא שוקע, בתפילה קטנה חותכת הדממה, שמע ישראל אלוהי, אתה כל יכול, נתת לי את חיי, נתת לי הכל, בעיניי דמעה, הלב בוכה בשקט, וכשהלב שותק, הנשמה זועקת. שמע ישראל אלוהי, עכשיו אני לבד, חזק אותי אלוהי, עושה שלא אבחר, הכאב גדול ואין לאן לברוח, עושה שיגמר כי לא נותר בי כוח. כשהלב בוכה, הזמן עומד מלכת, האדם רואה את כל חייו פתאום, אל הלא נודע הוא לא רוצה ללכת, לאלוהיו קורא על סף תהום. שמע ישראל אלוהי, אתה כל יכול, נתת לי את חיי, נתת לי הכל, בעיניי דמעה, הלב בוכה בשקט, וכשהלב שותק, הנשמה זועקת.
שמע ישראל אלוהי, עכשיו אני לבד. חזק אותי אלוהי, עשה שלא אבחר. הכאב גדול ואין לאן לברוח, עשה